Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos nuestro ciclo de conferencias del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y el Instituto Bíblico de Oriente con tres invitados muy importantes que nos van a hablar sobre un esperanzador proyecto arqueológico hispánico en Mesopotamia. Tenemos hoy la alegría de encontrar con el padre Jesús García Recio, Alfonso Iris Cuesta y José Andrés Sánchez. Bienvenidos, nos da una alegría iniciar con ustedes este encuentro para este ciclo de conferencias con el que vamos a concluir este fin de año. Gracias por estar con nosotros, escucharnos y vamos a dar un saludo a partir de este ejercicio con la directora del programa de Ciencias Bíblicas, Juliana. Julián, muy buenas noches, bienvenida. Profesor Miguel, muchísimas gracias. Un saludo para ti, un saludo muy especial para el Padre Jesús, para el profesor José Andrés y el profesor Alonso. Alfonso, muchísimas gracias de verdad por esta mutua colaboración y ejercicio de fraternidad académica al compartir los mutuos hallazgos en el campo bíblico, concretamente desde la arqueología, ¿no? Como sabemos, Mesopotamia se convierte en la cuna o es la cuna, no solamente de la civilización, sino que también se convierte en la cuna de la experiencia bíblica. Allí comenzarán los primeros albores, ¿no?, de esta intuición sobre la experiencia de Dios. Así que es muy lindo poder hacer este recorrido arqueológico a partir de diferentes hallazgos que vamos haciendo y estamos totalmente agradecidos también con los estudiantes, los egresados y los profesores de otras instituciones de Hispanoamérica que se han unido a este ciclo, porque es un ejercicio de aprendizaje, es un aula abierta, un aula compartida en la que esperamos también se despierten muchos sueños investigativos, se materialicen muchas iniciativas académicas y pedagógicas, porque el mundo bíblico es tremendamente rico, es tremendamente profundo y denso y aún quizás hemos explorado quizás un 1% y hay una gran riqueza que nos aguarda aún y en ello pues el estudio arqueológico tiene mucho, mucho que contarnos. Así que, Padre Jesús, José Andrés, Alfonso, muchísimas gracias. Eh, su generosidad para con nosotros ha sido grandiosa. Gracias por compartir todo este proyecto esperanzador para Hispanoamérica, que con seguridad alimentará, digamos que de manera primordial a la disciplina bíblica en su forma básica, teórica, pero evidentemente también tendrá una serie de aristas y de prolongaciones de tipo hermenéutico y pastoral. Así que le retorno la palabra al profesor Miguel, agradeciendo de nuevo a nuestros ponentes e invitando a que todos aquellos que nos están viendo ya a través de nuestro Facebook Live y nuestro YouTube Live compartan esta presentación, compartan este en vivo con muchas más personas para que sean muchos los beneficiados de esta gran riqueza, de este gran conocimiento que vamos a compartir en esta noche. Profesor Miguel. Gracias, Juliana. Gracias con saludo a todos los que van a acompañarnos en esta conferencia. Querían solamente, pues, con esta pieza mostrar una introducción de quién es el Padre Jesús García Recio, licenciado en Ciencias Bíblicas y doctor en Filología Semítica, profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y ahora director del Instituto Bíblico de Oriente. Muchas gracias, Padre Jesús. También tenemos la alegría de saludar y tener a Alfonso Víez Cuesta, licenciado en Filología Clásica y doctorado en la Universidad de Salamanca con especialidad en Filología Griega y con un máster propio de Egiptología y Orientología. Y a José Andrés Sánchez, licenciado en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y con una larga experiencia de indagaciones en arqueología en Jerusalén. Nos da una alegría de verdad recibirlos hoy en esta búsqueda de conocer y aprender este proyecto de Mesopotamia. Entonces, pues nos da mucha alegría. Sean bienvenidos y vamos a darles la oportunidad de permitirnos aprender de ustedes. Padre Jesús, José Andrés y Alfonso, buenas noches allá.
Buenas noches, buenos días a ustedes desde el otro lado del charco, nuestras Españas que entran en comunión en esta última sesión de nuestro seminario bíblico que termina con la encarnación de la arqueología. Si hemos hecho un repaso al Oriente Bíblico en sesiones anteriores de este tercer seminario, que hemos conjuntado intereses y amor por las Sagradas Escrituras en su contexto originario de la literatura religiosa del Oriente Bíblico, hemos tratado temas, asuntos, las lenguas, algunos aspectos concretos. Después de recorrer esa geografía, que es una geografía salvífica, nos toca ahora introducir, sobre todo mis dos compañeros en esta exposición, don Jesús y José Andrés, quienes han hecho ya esta primera tarea, junto a un tercer sacerdote y biblista, don José Antonio Castro Lodeiro, en este proyecto esperanzador que ya ha tenido una primera etapa ilusionante y muy providencial en Mesopotamia. Este esperanzador proyecto que lleva el título Proyecto Arqueológico Hispánico, o que podríamos llamar quizá, Dios así lo permita, hispanoamericano en Mesopotamia, en torno a la ciudad de Adab, modernamente Tel Bismaya. La estructura de la sesión va a recorrer las posibilidades que se proyectan en el horizonte de Adab en torno a aspectos que se resumen en este pequeño índice. Además de una breve ubicación geográfica en el corazón de la civilización, en la Baja Mesopotamia de la ciudad de Adab, repasaré brevemente el nombre de la ciudad. Los nombres de las ciudades en Mesopotamia adquieren un sentido muy especial y dan carácter religioso a la historia que se desarrolla, que se desenvuelve en esas tierras. La multisecular historia de Adab, importantísima para la historia de Mesopotamia, pero también para la historia de la humanidad del Oriente Bíblico, podríamos llamarlo así, será el siguiente aspecto a considerar. Unas breves noticias sobre la importancia de la arqueología en el estudio del Oriente Bíblico. Parece ocioso hacerlo en este estado de cosas, donde la arqueología de Tierra Santa, a las alturas del 2023, ya ha logrado hitos muy importantes que demuestran la importancia de la prospección arqueológica a la hora de corroborar los datos de la revelación de la historia de la salvación y de la misma encarnación. Esto ha hecho al magisterio incluso a afirmar que la arqueología en Tierra Santa constituye el conocimiento de los lugares santos, constituye una especie de quinto evangelio. Es decir, indagar el entorno histórico y geográfico en el que la palabra de Dios se reveló y luego se hizo carne, se encarnó en nuestro Señor Jesús, hace que el estudio de esos lugares sea objeto directo de la reflexión de los biblistas y complemente. En el Pontificio Instituto Bíblico, como figura en el breve currículo de José Andrés, hay una etapa que se puede realizar en la École Biblique. Tenemos también venerables antecedentes en la Casa de Santiago de la Iglesia Española en Tierra Santa, donde algunos de nuestros mejores arqueólogos, además de poner pie y dar vida a ese lugar, han realizado intentos de excavación y proyectos muy interesantes que aquí no cabe ahora recordar. Sin embargo, somos deudores también de esa tarea. Este quinto evangelio, de la misma manera que el Oriente Bíblico lo proyecta a través del estudio de sus lenguas y literaturas, sean cananeas, sean egipcias o mesopotámicas, también tiene algo que decirnos en tanto en cuanto nosotros consideramos que el Oriente Bíblico constituye esa otra Tierra Santa. En concreto, y nos centramos en la cuna de la civilización, en el lugar primigenio, en el que en la aldaba de la palabra de Dios, en el comienzo del Génesis, se nos sitúa la escena que luego va a desplegarse a lo largo de toda esa historia narrada en el canon bíblico. El Antiguo Testamento atestigua por doquier esa vieja amistad encarnada con la tierra mesopotámica, la forma griega de decir entre los ríos. Y es que esa geografía no es casual, no es una cuestión meramente geográfica, dado que allí Dios decidió plantar un huerto en el Edén y esa voluntad divina se tiene que respetar. Varios versículos, varios capítulos, referencias a lo largo de toda la escritura y especialmente del Génesis describen esta primera, primigenia, tierra santa de la humanidad, como nos atrevemos a llamar en el instituto.
La primera unidad narrativa que tenemos compilada en el primer libro de la Biblia, los 11 primeros capítulos, dan cuenta de estos primeros pasos acunados por Dios de la humanidad, precisamente en la geografía de Mesopotamia, donde se incardina concretamente Adab. Hay un éxodo, Abraham inicia un viaje desde la milenaria Ur hasta la tierra prometida, alcanza la meta, el patriarca no rompe ningún vínculo con sus orígenes y desde allí, encarnado en esa tierra, manda a su siervo en busca de mujer para su hijo Isaac, como nos recuerda el capítulo 24 de este primer libro del Génesis. Ese vínculo continuará secularmente a través de un matrimonio con la descendencia de Jacob. Por lo tanto, Mesopotamia sigue presente en la Biblia del comienzo al fin hasta el capítulo 18 del último libro del Apocalipsis en nuestros cánones, cuando hay un lamento por Babilonia. La relación mesopotámica-babilónica entre ambas tierras santas es, por tanto, canónicamente refrendada. Hay ocasiones de hostilidad y de distanciamiento que recorren todo el texto bíblico a través de la figuración de lo babilónico, como bien es sabido. Sin embargo, es esa tierra originaria la que nos convoca para realizar esa trabazón. Ese itinerario que hizo el patriarca Abraham fue tomado por otros, algunos de los nuestros, como Egeria, en una peregrinación a los santos lugares. Esos santos lugares incluyen también nuestra consideración amplia del Oriente Bíblico como unos precedentes de la Tierra Santa donde se acabó encarnando la palabra. El Verbo se hizo carne en la Tierra Santa canónica, pero nuestra Tierra Santa, en continuidad con esta, que es la del arco palestino, sería la de Mesopotamia y la de Egipto. Dios no ha querido, por tanto, que sea hasta 2018, como nos narrará José Andrés, que algunos de los suyos, algunos de sus continuadores de este viaje a Tierra Santa, a la Tierra Santa del Oriente Bíblico, continúen esta tarea en esta importante ciudad de Adab. Con los precedentes de siglos de viajeros, de peregrinos, de misioneros, y de investigadores en los últimos tiempos. Y con esos precedentes, este grupo español, Dios quiera que hispanoamericano, está desarrollando los primeros intentos, marcando el horizonte de lo que Dios quiera que futuras generaciones realicen a través del importante sitio de Adab. Para ello tenemos que hacer una mínima ubicación de este lugar en el corazón de Mesopotamia, en el antiguo país de Sumer. El topónimo Bismaya, que acompaña al nombre de Adab, el moderno nombre, se corresponde con la antigua ciudad de Adab, cuyas dimensiones aproximadas eran de 3 kilómetros de longitud por 1 de anchura. Tendrán ocasión de ver mapas topográficos en los que se observará la magnitud majestuosa del lugar. La ciudad-estado, se levantó muy seguramente a orillas del cauce del río Tigris. En esa tierra entre los dos ríos, Tigris y Éufrates, pues era en la margen del Tigris, donde, con el beneficio hidráulico que supone vivir al pie de los ríos y con el conocimiento inspirado por Dios que los mesopotamios realizaron sublimemente para la tecnificación de los cauces y de los canales, es donde se desarrolló esta ciudad. Hoy está, por cierto, el mapa ha cambiado, desplazado más allá de 100 kilómetros al este. Bismaya es el nombre del Bismaya, el nombre de Tel en arqueología nos es familiar como montículo, altozano. Es un montículo situado a 190 kilómetros al sureste de la capital política actual de Bagdad y a 64 kilómetros al este de la ciudad de Diwaniyah, quizá el núcleo urbano más próximo. La localización exacta se encuentra intervalada entre estos dos hitos, entre estos dos puntos. Después de esta breve localización, de la que luego dará cuenta también el desarrollo histórico de la ciudad, conviene repasar en una perspectiva ya universal el lugar donde nos encontramos. La chincheta en la que este movimiento traslaticio del globo terráqueo va a parar es nuestro Adab. Esas coordenadas que les daba hace un instante dan lugar a esa planicie, a ese lugar que contiene tanta historia multisecular. Aquí ven la relación, ya el mapa político, no tanto físico, en el que Adab aparece en el entorno de ciudades muy importantes en la historia de Mesopotamia, como Nippur o como Umma.
ciudades que se asocian en determinados periodos de la larga historia mesopotámica para formar anfictionías, federaciones muy interesantes en la historia política y en el decurso de la historia de esta ciudad. Bien, importante para la ubicación es la denominación. Parece que el nombre de la ciudad, Adab, el nombre antiguo, en época antigua, en época presargónica, era Urabu. Nombre que da también, por homonimia, denomina un tipo de ave. Ese ave indica una especie de símbolo totémico originario de la ciudad, que tenía en la fuerza religiosa y simbólica del ave que representaba, que aparece, por ejemplo, en la figura punteada del gráfico que tienen en pantalla como símbolo de Adab. Esto es muy común en algunos de los nombres de las ciudades más antiguas y más importantes de Mesopotamia, tener un estandarte, un signo, un símbolo totémico que a través de la escritura logográfica evoca los orígenes de la ciudad a través de un culto religioso hacia una divinidad con forma animal. Ven en ese texto una de las primeras apariciones textuales en escritura logográfica, es decir, con pictogramas originales antiguos del nombre de la ciudad. Como el ave Urabu, nombre que parece ser el antiguo a partir de la interpretación de textos como este, de la luminosa Uznun, que marca que es un territorio, es el nombre de una ciudad. Uznun, traducimos por Adab, volando en los cielos. Es decir, hay una referencia, además de una palabra específica en ese texto Mushen, que hace referencia a un ave. La simbólica parece clara. Cómo se pronunciaba este nombre y cómo llegamos de Uznun a nuestro Adab aparece también en los primeros textos. Textos bilingües, sumero-acádicos, que entran con algunos testimonios que aquí no cabe presentar, pero sencillamente nos hablan de que la pronunciación sufrió una serie de acortamientos y de fenómenos fonéticos que hicieron de ese Uznun llegar a Adab. Hay algunas cartas, algunos testimonios que atestiguan, que reflejan perfectamente este origen zoonímico, esta referencia a un ave y la lectura de Adab concretamente para la combinación de esos dos signos uniformes Uznun con el marcador Ki. Este ave aparece citada en los proverbios. Era un pato, un ánade, algunos hablan de un cormorán, pato no comido en su momento. Nansei las aves, un himno que tiene una divinidad aviforme, también parece ser que puede tener vinculación con el nombre de la ciudad. Es decir, una ciudad que ya desde su mismo nombre originario contiene muchos aspectos de su centralidad política y religiosa y de su antigüedad, de su venerable antigüedad, y que la asocian a este ave representado en la imagen que hemos visto en las diapositivas anteriores. Bien, ubicada en la Baja Mesopotamia, en esas coordenadas y con esas referencias, pasa ahora mi querido compañero José Andrés a trazarnos sintéticamente la apasionante y casi cinematográfica historia de la investigación arqueológica en esa ciudad. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenidos a todos y buenos días. En efecto, ¿qué podemos conocer del sitio arqueológico y qué trabajos se han llevado a cabo hasta ahora? La primera y única gran excavación tuvo lugar en 1905, que trataremos a continuación con bastante detalle. Sin embargo, Tel Bismaya entró en los libros de historia y arqueología de la mano de 3 exploradores, unos años antes. La primera referencia arqueológica de Bismaya fue la realizada por William Hayes Barr, pastor protestante norteamericano, director de una expedición en Babilonia, quien visitó el Tel el 28 de enero de 1885. Y dice así: describe el lugar lleno de cerámica y ladrillos sin inscripción. Se refiere a ella como una ciudad grande, que pudo haber sido la fortaleza de en una zona pantanosa. Observa, nos dice, muros de la ciudad y diversas elevaciones, una de las cuales podría haber sido un figural. Un poco más tarde, en 1890, el reverendo John Peters, que estaba excavando en Nippur, a unos 40 kilómetros, dedicó 5 horas a explorar el Bismaya.
y encontró restos de un gran edificio y varios fragmentos de tablillas. Un poco más tarde, en 1902, Walter Andrae visitó Vismaya durante el invierno como parte de la exploración del sur de Mesopotamia. Nos dice en sus diarios que encontró un fragmento de tablilla y, como dibujante que era, elaboró un mapa esquemático del Tel. Pero la historia de la primera excavación de Vismaya, que tiene tintes novelescos y, como decía Alfonso, hasta cinematográficos, será llevada a cabo por el Instituto Oriental de Chicago entre 1903 y 1905. Tiene como protagonista esta historia a un joven llamado Edgar James Banks. Había seguido cursos de lenguas semíticas en el Harvard College y se había doctorado en Alemania en 1897. A su regreso a Estados Unidos, fue ordenado ministro de su iglesia. Siguiendo su deseo de visitar Babilonia y considerando que muchos arqueólogos ostentaban puestos diplomáticos, se presenta para el puesto de cónsul en Harput, en Turquía, en enero de 1897. No consigue su objetivo, pero acepta el puesto de cónsul en Bagdad, que en aquel tiempo era parte del Imperio Otomano, a primeros de 1898, con un salario bastante exiguo. Dispuesto a emprender su sueño de excavar, elige el sitio llamado Mugeir, que se creía que era el antiguo Ur. Paralelamente, en el verano de 1899, se crea una comisión para recaudar fondos para excavar Ur, cuyo presidente fue William Rayner Harper, presidente a su vez de la Universidad de Chicago. Entonces la comisión nombra director de esta excavación a Banks, el 3 de diciembre de 1899. Conseguidos los permisos necesarios, Banks debió de llegar a Constantinopla en enero de 1901 para esperar por el permiso de excavación de Ur, nada menos que 10 meses. Mientras llega esta autorización, solicita permiso para excavar otro sitio, conocido como Tel Vismaya, que algunos creían que se trataban de las ruinas de la ciudad de Isin. Una noche, mientras William Harper cenaba con John David Rockefeller, el magnate, impresionado por la arqueología de Mesopotamia, prometió $50.000 para la excavación por un periodo de 10 años. Con esta donación se creó el Oriental Exploration Fund de la Universidad de Chicago. Harper nombra entonces a su hermano, Robert Francis, que era profesor de asiriología en Chicago, como director de la sección de Babilonia y Asiria. El presidente Harper mismo viajó a Constantinopla en 1903 para pedir los permisos para excavar y ofrecerlos a Banks como director de la campaña. Era el 26 de septiembre de 1903 y esta sería la primera expedición de la Universidad de Chicago. Según el permiso, válido por 2 años, todas las antigüedades que salieran a la luz serían propiedad del Museo de Constantinopla y los trabajos debían empezar dentro de los 3 meses posteriores a la firma. Como supervisor de las excavaciones por parte del museo, fue nombrado el joven Haidar Bey. A Banks le acompañaba también un mayordomo, una especie de guardaespaldas de nombre Ahmed. El 23 de octubre salieron los 3 hacia Vismaya. Primero por tren hasta Beirut, luego a Damasco y desde allí descendiendo por el Éufrates hasta Bagdad y de allí a Vismaya. Un viaje que duró 30 días, incluyendo 9 de cuarentena por la cólera. El 31 de diciembre, Banks anotó sus primeras impresiones. Vismaya es una ruina muy grande. Solo Nippur, Warka y quizás Babilonia la superan en extensión. En ningún lugar de la ruina he visto cerámica vidriada, una indicación de que el montículo no ha sido habitado desde los tiempos de Babilonia. En la superficie del montículo he encontrado fragmentos de 3 ladrillos con inscripción, en al menos 3 lugares donde no hay cuevas de árabes modernos. Los arqueólogos han creído que el trabajo allí es imposible,
y solo es posible trayendo un gran número de trabajadores, bien armados y de una sola tribu, para ahuyentar a las bandas árabes saqueadoras. Las primeras excavaciones comenzaron el día de Nochebuena de 1903, con pequeños y esperanzadores hallazgos. Durante las primeras semanas, Banks enumeró los montículos y abrió trincheras en cada uno de ellos. Pronto concentró sus esfuerzos en el montículo quinto, donde encontró un templo, y en el montículo 1, que llamó Palacio. El 26 de enero encontraron una estatua de mármol acéfala, en cuyo hombro portaba la inscripción de un rey que Banks leyó como Da-Udu y unió al hebreo David. Un mes más tarde encontró la cabeza. Banks acuerda con su supervisor y con Ahmed que cada 2 semanas, cuando se haga el reporte a Constantinopla, se escriba y se envíe solo las cosas que no quiere, y el resto será enviado a Estados Unidos. Así figura en su diario. Pero en Chicago no dice nada de este acuerdo. Cuando escribe al presidente de la Universidad de Chicago, le dice que le llegarán los objetos, y de aquellos que lleven una X no debe hacer publicidad en unos años. El 15 de abril, excavando el templo, dio con los signos que refiere el nombre de la ciudad, Ut-Nu. Semanalmente, seguían saliendo centenares de fragmentos cerámicos y de tablillas. A veces, en un solo día, dicen sus diarios, se descubrían hasta 500 tablillas. Pero llegados al 20 de mayo, se percatan que el tiempo hace ya difícil continuar los trabajos, amén de los sucesivos ataques que sufren y las invasiones de territorio de una tribu sobre otra. Con un calor insoportable, dejan los trabajos de campo el 1 de junio y llegan a Bagdad. Han sido 5 meses de trabajo, con un balance nada despreciable. Han identificado el nombre de la ciudad, su templo principal, han explorado casi todos los montículos y han descubierto casi 2000 tablillas y centenares de objetos listos para ser enviados a Chicago. Aunque ahora tenían que parar, esperaban volver en otoño. En septiembre, Banks retoma los trabajos en Bismaya, poniendo a todos sus hombres a trabajar en el montículo cuarto. Pero el día 27 de septiembre le llega una carta del gobernador provincial indicando que el museo había ordenado el cierre temporal de la excavación. A la mañana siguiente, cogiendo el mayor número de objetos de valor, Banks abandona Bismaya y se va a Kut. Banks intenta salvar la expedición por todos los medios, por todos, incluso con sobornos al gobernador. La continuidad de Banks se pone en entredicho. Es acusado de no haber actuado limpiamente en el reparto de los hallazgos. Banks escribe entonces al presidente de la universidad diciéndole que si el problema es él, está dispuesto a renunciar para salvar la excavación. El 4 de enero la oferta es aceptada. Banks informa a Harper que dejará Bagdad el 1 de febrero. La excavación se reanuda el 13 de marzo de 1905, ahora bajo la dirección de Victor Persons, un joven sin experiencia arqueológica ni mano zurda, con los trabajadores. Persons logró hacer un mapa del templo, dibujar planos y tomar muchas fotos que hoy poseemos. Pero, entrado el verano, Persons cierra la excavación y regresa a Bagdad. Con la salida de Persons se ponía fin a los trabajos en el Tel. Las peripecias de Banks no acaban aquí. Después de ser expulsado, Banks publica su trabajo con el título Bismaya o The Lost City of Adab en 1912, con una breve introducción del presidente de la Universidad de Chicago. Nunca se hizo una publicación científica de sus trabajos, hasta la publicación de Karel Wilson en 2012, que tienen en pantalla y que supone un elemento para nosotros muy importante como punto de inicio. Hasta aquí la historia
de las excavaciones previas, que tienen su término en 1905. A partir de entonces, apenas algún pequeño trabajo se hace en el Tell. Es el momento de echar una mirada a la historia de esta ciudad. En apenas unos meses de excavación, ADAP ha sacado a la luz mucha documentación que, unida a la documentación de otros sitios arqueológicos, nos permiten trazar un primer esbozo de historia de ADAP. Una historia que nos va a contar ahora don Jesús García Recio, que ha dedicado mucho tiempo a trazarla. Quedan algunos hilos sueltos que esperamos poder completar. Pues muchas gracias, Alfonso y José Andrés, por vuestra voz y vuestras palabras animosas, las ganas y el deseo que manifestáis de adentraros en la arqueología de ADAP, refrescarla después de 1905 y hacerla hispánica o española. Comenzamos pues este recorrido a una andadura a la que dedicaremos apenas 15 minutos para resumir lo que son 3000 años de historia de esta vieja ciudad. En el corazón de Mesopotamia, ubicada entre el Éufrates y el Tigris y precisamente en la ribera del Tigris, en una planicie que los sumerios llamaban Edén, la estepa. Allí se levantó este núcleo urbano de varios kilómetros de largo por casi uno de ancho. Está en el corazón y rodeada de ciudades notables, muy conocidas por la historia, también por la Biblia: Ur, Uruk, Eridu, en la parte del sur, la ciudad de Lagash, que tenéis en el mapa, más al norte la ciudad de Nippur, Kis, para podernos ubicar en esa especie de llanura entre el Éufrates y el Tigris. Pues si fue despertada de su milenario sueño hacia el año 1903, ahora conviene despertarla para, llegado el momento, que nos cuente su historia, que por ahora conocemos bastante poco de la misma. Y Dios quiera que esta historia de una ciudad dormida, que ahora despierta, la interlocución con ella la podamos hacer los hombres del siglo XXI en español. ¿Qué tenemos a mano para conocer por ahora la historia de la ciudad? Pues unos 4000 textos en cifras redondas, esparcidos por los 3 continentes. Hay textos en Europa, los hay también en América y los hay también en lo que nosotros llamamos Asia. En las 4 esquinas del mundo está disperso este archivo común de la humanidad, y está bien que sea así. Lo que aconteció en Adab nos pertenece a todos. No es una historia solamente para las gentes de Irak, es una historia para todos, en el sentido de que allí tenemos nuestra civilización, tiene su cuna, y nosotros tenemos también un lugar natal, nuestro pueblo. De estos 4000 textos, se podría resumir, aparte de ser un archivo común de la historia de la humanidad, algo a lo que se refería Alfonso al comienzo. Son textos que a todos nosotros nos unen también umbilicalmente con una tierra matriz de nuestro mundo y de nuestra civilización, y también de la experiencia y de la tradición cristiana. ¿Cuál es la cronología que trazan esos 4000 textos? Pues leyéndolos de cabo a rabo y con las referencias que hay de otros textos, se puede decir que es la historia de la ciudad, va desde un periodo muy antiguo, en torno al año 4200,
antes de Jesucristo al 1200 por ahora. Son 3000 años de historia que vienen divididos en periodos o épocas que tenéis de frente en la pantalla. Hay un primer momento que se denomina la cultura de Uruk, porque se conoce a partir sobre todo de esa ciudad. A este primer momento, etapa de la historia de la ciudad, le sigue el periodo protodinástico, que son los dos periodos que preceden al establecimiento de las grandes monarquías. Después de este periodo protodinástico vendrán los años de la dinastía sargónica. Todos conocemos a este gran personaje, Sargón, fundador del primer imperio. Luego viene un periodo oscuro, que ahí tenéis titulado, periodo Guti, más o menos de unos 100 años, que está por ver, hasta que no encontremos los textos que se refieren a esa época. Luego vendrá un periodo también notable de la historia de Mesopotamia, que se nombra actualmente como tercera dinastía de Ur. La ciudad de Adab estuvo sometida a esta dinastía de Ur. Después vendrá un periodo que se denomina Paleo-Babilonia, con la sucesión de distintas ciudades, dueñas o señoras de Adad, Isin, Larsa y finalmente Babilonia. Y por ahora la historia de Adad termina con el periodo de los casitas, hacia el año 1200 antes de Jesucristo. Es decir, en Adad tenemos todo el recorrido histórico de Mesopotamia. Es un lugar precioso por atesorar tantos documentos y tantos restos de cada una de las etapas de la historia de Mesopotamia. Vengamos ahora ya a lo que es el primer periodo, la primera etapa de su historia, que es el periodo de Uruk y el periodo protodinástico. Lo que nos importa de esa época es que se produce en Mesopotamia, en la parte meridional, una concentración de la población en grandes ciudades. Son las ciudades-estado de Ur, Uruk, Eridu. Y el hecho más importante, más notable de ese periodo, que está también por aclarar, pero es la asociación de varias ciudades que constituyeron una hexápolis. Y un miembro de esa ciudad notable fue Adab. Se habían asociado esas ciudades por intereses económicos, también políticos y también animadas todas ellas por un espíritu religioso. Estas ciudades estaban interrelacionadas por 4 grandes canales, compartían intereses comunes y tenían entre ellas una red muy vasta de acequias que recorrían toda esa llanura entre el Éufrates y el Tigris. De este periodo hay un testimonio que es extraordinario, que es una placa de esteatita con la dedicatoria del que podríamos llamar, o quizá, el primer rey de la ciudad de Adab, de nombre Lumá. Ahí tenéis el recipiente de esteatita. Este rey Lumá no tenemos más testimonio que su nombre propio, que se lee mal en la placa. Entonces se llamaba Lumá el que tiene abundancia. Un propósito de la excavación será pues aclarar la existencia de este rey, si realmente hay que situarlo en este periodo protodinástico. Después de Lumá y de la descomposición de esa hexápolis o asociación de ciudades, Adab vino a caer en poder del rey Mesilim, de la ciudad de Kis. La tenéis un poquitito al norte de Adab, la ciudad de Kis. Este monarca, Mesilim, se adueñó de un buen número de ciudades de la Mesopotamia meridional. Debió de ejercer alguna tutela sobre las que tenéis subrayados en amarillo, sobre la ciudad de Lagash, de Umma, de Uruk y también de Adab. En ese momento, en esa época,
el rey, uno de los reyes de la ciudad, llevaba el nombre de Eres Quisalsí, que sería gobernador o bien virrey de la ciudad. Ya a comienzos del periodo protodinástico último, el tercero, cesó este poderío de la ciudad de Quis y reapareció de nuevo la tutela o la soberanía de Uruk sobre la ciudad de Adad. Se rehizo en esa época la Liga de 6 ciudades, la Hexápolis, es decir, Uruk, Lagash, Adab, Umma, Nippur y Surupaj, que se enfrentaron al poderoso Quis. Aquí tenemos a un rey de esa época, Lugaldalu, que significa con el rey se multiplica, con este rostro magnífico, este porte orante, rey de la ciudad, las manos recogidas como gesto de oración. El siguiente fotograma se encuentran unos objetos dedicados a la diosa Digirmaj, que era la madre de Asgi, que era el dios patrono de Adad. Esta diosa, Digirmaj, dios es exaltado, se llamó también Ninhursagá, es decir, la señora de la serranía. Son unos documentos dedicatorios al templo de esta divinidad que se llamaba Ekiri. En sumerio es casa, Kiri significa huerto, es la casa huerto, que es el nombre de ese templo excavado por Banks, donde se encontraba la Ziggurat. Este templo fue rebautizado posteriormente con el nombre de Emaj, el templo exaltado, y finalmente se le llamó Enanzu, es decir, el templo del saber. En la siguiente fotografía aparece ya este nombre propio que tenéis arriba a la izquierda, Mezquigalá. Fue un virrey, rey de Adad, quizá la personalidad más descollante de la ciudad. Debió de gobernar durante un periodo muy largo, entre 35 años y 49 años. Una muestra de la piedad de este gran rey es la que tenemos ante nosotros. Es la dedicatoria de una estatua de alabastro a la diosa Nin Suburá. Nin es señora, Suburá son Subartu, los subareos, señora de los subareos o señora de la tierra subterránea, que estaba emparentada con el dios Nergal, al frente de lo que nosotros llamamos el infierno. Para saber más de Mezquigala, tenemos que recordar el imperio sargónico. Fue forjado por este gran personaje, Sargón, y abarcó desde lo que ellos llamaban el mar inferior, que es el Golfo Pérsico, al mar superior, que es el Mediterráneo. Sargón, después de haber derrotado al rey de la ciudad de Quis, Urzababá, forjó el primer imperio conocido. La empresa más notable de Mezquigalá, que es monarca en esta época, fue ayudar a Sargón a pacificar toda la Mesopotamia meridional y luego llevar a cabo la campaña contra las gentes del norte hasta los montes de Cedros, que es actualmente el Líbano. De la participación de Mezquigalá en esta campaña contra Mari, la ciudad de Ebla y Yarmuti, camino de los montes de los Cedros, se hizo eco el nombre de uno de los años, de Mezquigalá, cuando Mezquigalá, virrey de Adad, regresó de la corta en el monte de los Cedros. Adad y Akaz, la capital fundada por Sargón,
que están separadas la una de la otra unos 250 kilómetros, tuvieron una estrechísima relación, hasta el punto de que hay documentos administrativos que hablan de viajes de Sargón a Adab y a la inversa, de viajes y largas estancias del gobernador entonces sometido a Sargón de Mesfigalá en Adab. Siguiendo las peripecias del periodo sargónico, la ciudad está bajo esta tutela, llegamos al rey Naram-Sin, hijo de Manistusu, por lo tanto nieto de Sargón. Dejó constancia de su paso por Arab. A la izquierda tenemos una plancha para estampar texto en ladrillos fundacionales. Da cuenta del interés de Naram-Sin por ayudar a la piedad y al culto en Adab, en concreto al templo de la diosa Inanna. Y luego de este monarca tenemos este testimonio que es magnífico, que son unas láminas de oro que encontró Banks con el nombre del rey Naram-Sin. Continuamos con Adab en la época de Naram-Sin. Es la estela famosa de Naram-Sin que se encuentra en el Museo del Louvre. Adab, en los años finales del reinado de Naram-Sin, participó en una revuelta en la que sumaron sus fuerzas ciudades sureñas, la ciudad de Kis, Isin, Surupaj, Uruk, Lagash, Ummah, Nippur y, por supuesto, Adab. El ejército de Adab, en esta campaña contra Naram-Sin, fue conducido por un general, Nubandá, se dice en sumerio, que tenía el nombre de Abba Enlil. La batalla debió de tener lugar en un monte al norte de Bagdad, el monte Basar. Dice la inscripción de Naram-Sin. En total, Naram-Sin doblegó en la batalla a 9 jefes y 4.325 hombres. Abba Enlil era el capitán de la tropa de Adab. Ya al final del periodo sargónico llega otro personaje del que hay testimonio en Adab, Sar-Kalisarri, un hijo de Naram-Sin. Murió probablemente en una conjura palaciega después de 25 años de regencia. En este periodo anárquico, estamos al final de la época sargónica, en el neosargónico, que siguió a Sar-Kalisarri, gobernarían a la vez varios monarcas. La causa de este desmembramiento del imperio sargónico probablemente se debió, entre otras motivaciones, a la llegada de los Guti. Y a ellos nos vamos a referir. Estos Guti fueron una población hurrita que vivía en la parte norte de Mesopotamia y se desplazó desde esa región a la parte sur de Mesopotamia, entre los montes Zagros y el Tigris. Después de la caída de este imperio sargónico, con sus últimos representantes, Adab pasó a mano de los Guti. Los Guti debieron de tomar Adab como capital de su reino. Y por lo que sabemos hasta ahora, que no es mucho, la dinastía Guti en Adab debió de tener una duración aproximada de unos 100 años. Después de este periodo Guti, un poco oscuro, viene la época de la tercera dinastía de Ur. Esta dinastía de Ur fue instaurada por Ur-Namma. Este gran rey instituyó una línea genealógica que se sucedió ininterrumpidamente de padres a hijos, desde Sulgi hasta Ibbi-Sin. Hay que reseñar el nombre de Sulgi, un gran rey que tuvo el acierto de administrar muy bien lo heredado por su padre y la sabiduría también de llevar el imperio a su esplendor durante un larguísimo reinado de 48 años. Ahora bien, el último representante de esta saga, Ibbi-Sin, vio desmembrarse la herencia recibida. Un detalle de esa época.
a propósito de Utu-Hegal. Según la crónica real sumeria, fue el único monarca de la quinta dinastía de Uruk. Reinó 7 años, 6 meses y 15 días. Utu-Hegal fue un personaje muy importante para la ciudad de Adab. La conquistó y apresó al último monarca guti de Adab, que llevaba el nombre de Tirigán. La campaña la podemos seguir jornada a jornada, merced a un preciso relato compuesto pocos años después de los hechos. Lo tenéis marcado en rojo en la fotografía. Se debió de escribir en torno al 2014 antes de Jesucristo. Este monarca, Utu-Hegal, partió de la ciudad de Uruk. Entró en el templo del dios Utu, el dios del sol, oró por la campaña y ya inició un periplo de 4 tramos con su ejército, la tropa de élite. En el primer tramo, dice la narración, 4 jornadas, el ejército recorrió la distancia de unos 48 o 50 kilómetros. En aquella época, los ejércitos se desplazaban de 2 maneras. Los soldados iban a pie por los caminos, mientras que las tiendas, las vituallas, las armas, eran llevadas por canal a través de barcos a sirga, es decir, tirados por soga, siguiendo el curso de estos canales. Solían hacer en cada jornada unos 10 kilómetros. Llegados al 4.º tramo, que es lo que nos interesa, nos acercamos a Adab, están en la ciudad de Karkará, que está a unos 16 kilómetros, se ve desde Adab. En la noche del 7.º día de esta campaña, llegan a un lugar al norte de Adab para preparar la emboscada. Antes del ataque, como lo venía haciendo Utu-Hegal, entra en el templo y tiene una oración al dios Utu. Utu, el dios Enlil, me ha entregado a los guti, sé mi ayuda. Y efectivamente, hay una emboscada y los guti, su tropa, quedan derrotados. El rey guti, Tirigán, huyó de esta ciudad y fue a refugiarse en Dabrum, al norte de Adab. Posteriormente fue apresado en esa ciudad. Ya en la siguiente fotografía viene el regalo que Dios nos concedió en la primera ida a Adab. Es un texto, un ladrillo fundacional que el 7 de noviembre del 2018 José Antonio Castro Lodeiro tuvo la suerte de dar con él. Levantó los brazos, José Andrés y yo, que estábamos bastante lejos, y corrimos para ver este texto y poderlo leer en aquel momento in situ. Ese ladrillo y el texto que tenéis transcrito y traducido es el testimonio de la dedicación del rey Urnamma al dios Iskur en su templo de Adab. Un regalo del cielo para animar a los que hemos de proseguir en esta indagación. Ya el penúltimo tramo de esta larguísima historia es el que cubre la época que se llama Pro-Paleo-Babilonia. La ciudad de Isin, la ciudad de Larsa y la ciudad de Babilonia se reparten en distintos momentos la tutela de Adab. Nos interesa sobre todo destacar que fue Hammurabi, hacia el año 1763 a.C., el que se hizo con Adab y asoció Adab a sus epítetos, que se pueden leer en el prólogo de su código. Dice el título: Hammurabi, rey dador de vida para Adab, el que cuida del templo Emaj, el templo huerto, el templo exaltado después y el templo de la sabiduría finalmente. Ya la historia de Adab termina por ahora, en el periodo que se llama Casita. Estas tribus casitas, asentadas al norte de Bagdad hacia el año 1595, se adueñan de Babilonia. 2 de sus monarcas dejaron el testimonio de su presencia en la ciudad, Kurigalzu II y Castilias IV. El último texto, por ahora conocido,
de la ciudad de Hadad es un texto contable del cuarto año del reinado de Castilias IV del año 1229 antes de Jesucristo. Y ya la última fotografía. En este recorrido por la ciudad de Hadad, que discurre desde el 4200 antes de Jesucristo, el periodo de Uruk, a la época casita, 1229 antes de Jesucristo, no ha de faltar el recuerdo al rey Lugal-Anemundu. La crónica real sumeria lo cita como rey de Hadad y le concede un periodo de 90 años de ejercicio de su reinado. Este gobierno de 90 años cuenta con un relato de 179 líneas, compuesto durante el reinado de los últimos reyes de Babilonia. Se debió de redactar, quizá el último manuscrito, hacia el año 1698 a.C. Es una narración preciosa, muy difícil, legendaria, y por ahora este rey Lugal-Anemundu está en la penumbra de la fabulación o bien de la leyenda. Si Dios tiene a bien el llevar a término esta excavación hispanoamericana de Hadad, pues llegará, yo estoy cierto, el dichoso día de encontrar un texto que le devuelva al Lugal-Anemundu a la historia, que le haga salir de la leyenda y que lo podamos nombrar y catalogar como personaje histórico. Bueno, pues pasamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de este proyecto arqueológico que deseamos compartir con todos ustedes. 110 años después de aquella aventura de Banks, otro instituto, en este caso el Instituto Bíblico y Oriental, toma las riendas de esta excavación, no exactamente con los mismos propósitos, pero sí conscientes de las dificultades de tamaña empresa. La idea de excavar en Hadad surge a mediados de junio de 2015, tratando entre don Jesús García Recio y una amiga arqueóloga iraquí, Narmín Amin, la posibilidad de elegir un sitio al sur de Irak, visto el bloqueo de la excavación que se había iniciado en el Kurdistán iraquí. En un primer momento se pide el sitio de la antigua Nina, pero el 7 de junio nos enteramos que está ocupado por otra expedición. Buscando entonces otro lugar, se ponen los ojos en Hadad, que parece que está libre y que recibimos como un regalo del cielo. Lo primero fue enviar la solicitud formal a la Dirección General de Antigüedades de Irak. Nos ponemos manos a la obra y en apenas 2 días la solicitud es enviada. Un mes más tarde, el 16 de julio de 2015, Narmín nos comunica que el ministro de Antigüedades ha firmado la solicitud de excavación. Inmediatamente nos remiten los términos. Se abre el plazo de 5 años para iniciar los trabajos. Nos ponemos manos a la obra para preparar un primer viaje de exploración. Primerizos en estas lides, no imaginábamos la cantidad de obstáculos que debíamos sortear, algunos internos, como la formación y cualificación del equipo, los recursos económicos, la muerte de nuestro principal mecenas y el consiguiente desamparo, y un largo etcétera. Pero sin duda los más costosos fueron los inconvenientes externos, la inseguridad, los desplantes diplomáticos, la inestabilidad política del país, el Daesh, otras instituciones que pretenden disuadirnos, envidias, burocracias interminables. Después de 3 meses de intentos, por fin pudimos viajar, aunque sin la posibilidad de introducir los equipos para el levantamiento topográfico. El viaje lo hicimos en los primeros días de noviembre de 2018. Desde Diguanilla, donde pasábamos la primera noche, y acompañados por el personal de la Dirección de Antigüedades, nos dirigimos al Tel el día 7 de noviembre. Custodiados por los policías, el trayecto nos llevó casi 2 horas. Pasamos por Afak
y después por Al-Budair, donde nos desviamos por un camino de tierra. Al poco pudimos avistar varios patos, símbolos de la ciudad de Adab. Atravesamos 3 canales. A los lados se veían pequeñas granjas de animales. Grupos de niños entraban y salían de las casas. Después de unos 15 minutos por este camino llegamos al Tel. Nada más llegar, como hipnotizados, cada uno se puso a deambular por el mismo en todas las direcciones. Millares de fragmentos de cerámica asomaban por los montículos, fruto de la lluvia caída en las horas previas. La cerámica emergía limpia y contrastaba con el suelo húmedo. A mediodía empezó ya a apretar el sol. Con apenas una brújula sencilla no fuimos capaces de orientarnos según el plano que llevábamos y que nos había transmitido Vance. Casi al final de 2 horas deambulando por el Tel, José Antonio nos hizo señales. Jesús y un servidor nos dirigimos a él, pensando que ya era la hora de volver. Cuando estábamos a unos 25 metros, nos gritó, con las manos en alto, que había encontrado una inscripción. Fuimos a prisa y, en efecto, en el suelo había dado la vuelta a un ladrillo en el que se encontraba una inscripción del rey Urnama dedicada al dios Iskur. Unas 8 líneas. José Antonio había identificado varias palabras y don Jesús terminó de hacer la lectura en el sitio. Al final, al día siguiente, el 8 de noviembre, volvimos al Tel con la policía y un empleado de antigüedades. Antes pasamos por la oficina para visitar a Bassén, que esta vez no nos podría acompañar. Nos recibió en su despacho y después del oportuno té nos mostró el ladrillo que pudimos fotografiar de nuevo. Sobre las 11 llegamos de nuevo al Tel para una segunda visita, esta vez con el propósito de ubicar los puntos que el día anterior habíamos marcado, gracias a la brújula. Esta vez el coche que nos llevó nos dejó en la parte superior, en la parte sur del Tel. Sacamos los papeles, la brújula, pero de nuevo, como hipnotizados, salimos cada uno en una dirección, en lugar de hacer el trabajo que nos habíamos propuesto. ¿Sería el hechizo de Adab? Estuvimos casi 1 hora. Después encontramos varias fosas abiertas. Algunas parecían recientes, así como pisadas que no podían haber sido nuestras del día anterior, pues por esa zona no habíamos estado. Las huellas de continuos saqueos eran evidentes. Desde el 10 de noviembre de 2018 no hemos vuelto a poner el pie en Adab. Es cierto que a nuestro regreso a España pudimos percatarnos mejor de la magnitud del proyecto, de los recursos necesarios, y pudimos fortalecer el equipo. Una primera campaña de exploración y topográfica estaba pensada para noviembre de 2019, pero la situación del país en la llamada primavera árabe, que llegó a Irak con un poco de retraso, terminó por hacernos desistir. Después vino la pandemia, como todos recordarán. Y ahora que parece que ha pasado lo peor y con la situación política y social más estable dentro de Irak, desde hace unos meses vemos que varios países y expediciones están volviendo a la zona para reanudar sus trabajos. Si bien es cierto que las noticias que nos llegan procedentes de Israel y Gaza pueden hacer cambiar este escenario una vez más. En este tiempo hemos identificado los objetivos de la campaña primera que quisiéramos hacer en los próximos meses. Se hace necesario delimitar precisamente el lugar, ubicación del mismo en la red de caminos, canales, pueblos o ciudades de las que depende Adab. Es necesario también documentar mejor el paisaje natural y agrícola, con la red de canales y acequias. Documentar las murallas que ya identificó Vance
las puertas de la ciudad, la red urbana interna, así como los canales internos y un posible puerto. Es deseable también y necesario en la próxima campaña hacer alguna cata para identificar la estratigrafía. Sabemos, como nos contó don Jesús, la cantidad de pueblos, reyes que poblaron este tel. La estratigrafía nos permitirá ubicar lo que vayamos encontrando en estos periodos que ya conocemos y poder hacer una excavación en el área principal, quizá en este montículo quinto, en el que aguarda el templo. Quisiéramos hacer de esta excavación una práctica constante de protección y de recuperación del patrimonio arqueológico iraquí. Pues bien, este proyecto es para nosotros excepcional. Excepcional por tratarse de una ciudad sumeria histórica, fundamental en la historia universal del tercer milenio. Por permitir la defensa de un patrimonio único que ahora mismo se encuentra amenazado. Excepcional por asegurar, con los resultados presumibles, una profunda ampliación de nuestros conocimientos sobre los sumerios y la historia del tercer milenio. Pero excepcional por tratarse de una tierra santa, vecina de la bíblica Ur, escenario de los patriarcas. Con fecha 5 de septiembre de 2021, nos ha llegado la renovación de la concesión de la excavación por parte de la Dirección General de Antigüedades. Han pasado los 5 primeros años sin poder comenzar una campaña. Sin embargo, este tiempo no ha sido en balde. En este tiempo nos hemos percatado de que Adab es un lugar de amistad, como cuenta una breve narración conocida como Los tres amigos de Adab, que quizás se escribiera allí. Por eso esta empresa que hoy les presentamos, que es de naturaleza trascendental y trascendente, no se puede hacer en solitario. Adab demanda esta amistad, y esa amistad que nosotros ofrecemos a instituciones y personas hermanas de Hispanoamérica, que hoy nos escuchan y que se sienten también convocados a esta amistad en Adab, para suplir de esta manera una carencia histórica en la cultura hispana en el Oriente. Adab puede ser la escuela, la casa de las tablillas, como lo llamaban, una escuela para estudiantes y amantes de la Biblia y el Oriente, que compartimos una lengua común y una cultura fraterna. Muchas gracias. José Andrés, qué cosa tan bella, nos has dejado emocionados. Yo quedé con el adjetivo excepcional. Excepcional lo que nos has presentado. Sabe que han hecho una síntesis de todo de esta presentación muy bella. Y quisiera permitirme hacer unos pequeños comentarios o preguntas acerca de esto que cerramos, ¿no? La escuela de las tablillas, donde podemos empezar a descubrir la experiencia de los diversos amigos, ¿no? Y curiosamente los tres. Padre Jesús, si su merced me permite, perdón, nosotros aquí en Colombia utilizamos el término su merced, una expresión coloquial muy bella, generosa, ¿no? De afecto. Nos preguntaba un poco sobre el periodo Guti, que me dejaba las preguntas, las interrogantes sobre lo que se pretendía, y este otro periodo Casita. Son dos ítems que de lo que expuso Padre Jesús deja como unas interrogantes bien interesantes, bien profundos. No sé si en dos palabritas nos podría decir la pretensión, la búsqueda que se tiene en esos dos periodos y en eso que es muy particular, ¿no? El periodo Guti, esa experiencia burrita el periodo Casita. No sé si un pequeño comentario, doctor Jesús. Nos falta abrir el micrófono.
Quizá lo más notable de la vieja historia de Adab es el periodo primero, el protodinástico. Ahora, respecto a los Guti y al periodo Casita. De los Guti, que son causantes de la caída del Imperio Sargónico, sabemos muy poco, porque no tenemos más que referencias de otros que hablan de ellos. Como establecieron la capital en Adab, si Dios quiere y en su momento encontramos archivos suyos de los reyes Guti de Adab, ahí podremos leer quiénes eran, qué hicieron, qué pasó durante esos 100 años que ahora quedan en la oscuridad. Y ya en el otro periodo, que es el Casita, que es el final ya de la época Paleobabilonia, que se conoce también muy poco en la Baja Mesopotamia, es la llegada de unas gentes que se llaman los pueblos del mar, pues también, si Dios quisiera que encontrásemos textos de ese periodo Casita, del establecimiento de esas monarquías que ahora llaman de los reyes del mar, evidentemente Adab puede ilustrar una parte de la historia de Mesopotamia que por ahora es muy poco conocida. Sí, señor, y yo quería conectar esto con lo que usted nos estaba mencionando, con el pueblo, los pueblos del mar y la importancia de todo este sinnúmero de reyes en todas estas etapas y como un paralelismo, no sé, el valor significativo que tiene, pues tanto para Mesopotamia ahora como para Israel, esa importancia de los reyes y de la experiencia divina que va captando, que va recibiendo por todas estas divinidades y todos estos templos que estábamos mencionando. No sé si algo de hacer una especie de mini paralelo de la importancia que tiene eso. No sé, doctor Jesús. Sí, o sea, Mesopotamia y ahora concretamente Adad nos interesa a nosotros muchos para comprender y encarnar mejor al Señor Jesús. Es decir, la tradición cristiana que se funda en la encarnación del Hijo de Dios tiene unos precedentes, una línea genealógica que está en los textos de Mateo y de Lucas cuando tienen que presentar al Señor Jesús. Entonces ellos silvanan un libro de familia del Señor. En ese libro de familia del Señor es fundamental Mesopotamia. Por lo tanto, en los textos de Mesopotamia, haciendo caso ya a la tradición bíblica, se encuentran lo que nosotros podemos llamar las raíces, ¿no?, de lo que será el cristianismo, una mejor explicación de por qué la encarnación del Hijo de Dios, la llegada del Señor Jesús, y también fundamentan o razonan nuestra fe, el Dios único, el monoteísmo, para nosotros muy importante la encarnación, que está ya bien definida en Mesopotamia, en textos como el ritual para el nacimiento de Dios, que se venía celebrando y se venía repitiendo secularmente en Mesopotamia, y que fue preparando las conciencias de los hijos de Dios en esta parcela de nuestro mundo, que dispuso los ánimos para la buena recepción en el momento que Dios creyó oportuno. Es decir, que indagar en los textos de Mesopotamia y en su religiosidad a los cristianos nos es obligado, porque la Biblia nos impulsa a ello. Y ahora pues tenemos esta ocasión, después del desentierro del Oriente Bíblico en el siglo XIX, de considerar mejor todos estos hechos históricos y sobre todo los de carácter religioso para autocomprendernos y para mejorar nuestra comprensión del Señor Jesús. Sí, Padre Jesús, no era pues como libre que el 24 de diciembre de 1903 la excavación iniciara en esa fecha tan importante, ¿no? Entonces, me ponía a repensarlo cuando lo retomábamos y esa importancia de la Mesopotamia, de las raíces del cristianismo, del Hijo del Señor, es una cosa importantísima para nuestra comprensión, que es lo que quería como llegar. Nos estaba alzando la mano Juliana Triana para hacer un comentario, una pregunta.
Muchas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a nuestros maestros. Son muchas cosas las que surgen ahora. Quiero hablar primero de lo visual, ¿no? Las fotografías que ustedes nos muestran del lugar de la excavación, pues es un laboratorio abierto, ¿no? O sea, la misma geología y el mismo clima han ayudado a que afloren como esas perlas o esos diamantes. Y yo creo que debe sentirse una emoción grandísima porque para el ojo que no está acostumbrado a estudiar ese tipo de cosas, pues quién sabe qué habrá ocurrido acá, ¿no? Miren este desorden, pero para nosotros es tesoro puro, ¿no? Tesoro puro porque inscripciones, aspectos culturales, aspectos religiosos, están allí en esas piezas de cerámica, en esas vasijas, en esos trozos de tantas cosas que están narrando múltiples historias, y en ese orden de ideas pues me parece que llegar al sitio es sentirse ya emocionados por entrar a un laboratorio experiencial, ¿no? Y de contacto con casi que 5.000 años, ¿no? De historia que nos preceden. Entonces, primero mostrar como esa parte de emoción para el investigador bíblico que debe generar el estar allá. Segundo, pensaba en el concepto de intertextualidad. Nosotros en Biblia estamos acostumbrados a hablar de intertextualidad entre los textos de nuestro canon, pero conocer las experiencias y los relatos religiosos de Mesopotamia, de las culturas que se han originado allí, también un poco de las que han estado, pues, del imperio egipcio y todo esto, ¿no? Nos ayuda a encontrar una intertextualidad que trasciende el libro, pero que impacta el libro, que alimenta el libro. Son intertextualidades que son semilla para que nosotros tengamos los textos que tenemos. Y en ese orden de ideas, digamos que avanzamos en una idea, y es que pues somos un mismo tejido humano, ¿no? Hay experiencias de tipo religioso fundante que nos son comunes. Y este tipo de ejercicios arqueológicos nos ayudan a rescatar ello. Por eso para quienes nos escuchan, ¿no? En primera instancia puede ser como, wow, ¿y de qué nos servirá aprender acadio? ¿De qué nos servirá aprender ugarítico, no? Pues para todo este tipo de cosas, hallar esas semillas de trascendencia, semillas, ¿no? De Dios, en medio de todas estas otras culturas que nos han precedido. Y cierro mi intervención con aquello que decía el Padre Jesús en torno a la encarnación. Yo tuve la gracia de escuchar al Padre José Antonio Castro en clase. Él fue profesor mío en el doctorado en una materia de antropología mesopotámica y toda esta cuestión. Y él llegaba a esa conclusión analizando el Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Por qué se encarnó el Hijo de Dios? Para dar respuesta a estos hombres y mujeres de Mesopotamia que le decían, camina con nosotros, Dios, ¿no? Entonces yo siento que esto que ustedes nos cuentan nos abre un panorama no solamente investigativo, sino toda una escuela de aprendizaje hacia adentro, hacia las raíces que nos hermanan. Y esto es algo clave desde el área religiosa, sobre todo en la situación que estamos viviendo en este mundo, donde estamos entrando en tanto conflicto, ¿no? Poder mostrar desde nuestra ciencia que somos hermanos hasta literariamente. Pienso que es un aporte pues excelente. Entonces, gracias. Y bueno, hay muchas preguntas que bullen. Ahorita me estaba recordando el poema de Gilgamesh y toda la tensión con Enkidu, ¿no? Ver cómo la literatura en Mesopotamia refleja también las búsquedas de cada época, ¿no? Los cambios de gobierno, las incertidumbres generaban nuevos relatos, y también se van convirtiendo como en envases de memoria de lo que las gentes en esos momentos estaban viviendo. Era una explicación, una propuesta de sentido de lo que había allí. Entonces, ¿cuánto más nos espera encontrar de tesoros bajo esas dunas, ¿no? No sé si habrá algo más antiguo que Gilgamesh, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe, no sabemos. Pero lo lindo es que este tipo de proyectos nos abren los ojos a cosas más grandes de las que hemos visto hasta el momento. Entonces, gracias por todo ello. Gracias, Juliana. Pues yo me quedaba finalizando con las gracias al Padre Jesús, a José Andrés, a Alfonso, porque nos han mostrado esta maravilla de despertar de una ciudad, de una historia, de una realidad que está abierta para nosotros y hoy para esta exploración, para los hablantes de lengua castellana, ¿no? Es una oportunidad también inmensa, grande, para que también el ejercicio de transmitir la vivencia del Dios de la vida se alargue en otras etapas y en otras experiencias. Pues nada, hay que darles las gracias por esta presentación, por esta cosa tan bella que nos han dado, Padre Jesús,
José Andrés, Alfonso, de verdad que para nosotros nos emociona, nos mueve, nos impulsa a seguir buscando, seguir conociendo, seguir aprendiendo esta experiencia de historia del Dios que ama al ser humano. Bueno, agradecerles mucho, qué bendición su tiempo y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Juliana y Miguel. Sí, sí.